Comunidad, ¿cómo están? ¿Cómo les encontramos? Hoy tenemos para ustedes otra doble función de terror. Dos relatos que son muy distintos entre sí, pero que en cuanto leímos supimos que teníamos que compartir con ustedes. Esperamos que los disfruten y que no se identifiquen con ninguno de ellos. Tomen sus precauciones. No sean los protagonistas de nuestro siguiente episodio. Apaguen la luz y pónganse cómodos. Es hora de relatos de la noche. ¿Qué tal, comunidad Relatos de la Noche? Esta es mi primera publicación y espero que no sea la última. Hace unos años llegamos a rentar un departamento, parte de una casa muy bonita. Éramos los únicos inquilinos. Los dueños eran unas personas mayores muy amables. También vivía ahí una de sus hijas con su pequeño. Yo me sorprendí desde un inicio por las demostraciones de afecto de mi casera. Desde que fuimos a ver el departamento y me dio un abrazo. Se me hizo extraño que lo hiciera si no me conocía, pero en fin, solo lo dejé pasar. Con el paso de los meses, me fui dando cuenta de que la señora no era tan buena como aparentaba. Y para ser sinceros, ella ya me tenía a su entera disposición. Miren, como rentábamos también el garage, me dijo que me correspondía a mí limpiarlo, a pesar de que lo compartía con la hija de los caseros. Siempre lo tenía que hacer yo. Me considero una persona de carácter fuerte y siempre he dicho que a mí nadie me dice qué hacer, pero con esta señora, yo siempre terminaba haciendo lo que decía. En todo le hacía caso hasta que un día dije basta, y desde entonces, sin ser grosera, ya no era tan servicial con mis caseros como antes. Es aquí donde empezaron a pasar cosas extrañas. Ellos tenían un criadero de conejos y eran supuestamente la adoración de mi casera, pero un día decidió que ya no los quería y los sacrificó para comer. Colgó a los animales por todas partes, como si fuera una carnicería, pero resultó bastante desagradable para nosotros, porque incluso un día bajé a los lavaderos y como era de noche, no alcancé a ver que ahí también había y me di cuenta hasta que tenía un conejo en mi cara, lo que me causó terror y asco. La verdad no entendía cómo después de haber criado con tanto amor a esos conejitos, un día simplemente decidió que era momento de sacrificarlos a todos para comérselos. Pasaron los meses y nos hacíamos más unidos. Nos invitaban a sus reuniones. Los invitamos a los 15 años de nuestras hijas. En fin, ya éramos más cercanos. Pero la señora cada vez tenía actitudes más raras. Por ejemplo, andaba yo limpiando el patio y de repente ella corría y me daba un abrazo o se acercaba a mi esposo y le decía que le regalara de su juventud. Yo pensaba que era cosa de la edad, pero de repente mi cabello comenzó a ponerse muy feo, como zacate, de un día para otro. No hubo remedio que lo hiciera mejorar, a tal grado que opté por cortarlo y así mejoró un poquito. En esos días mis caseros habían ido de vacaciones al pueblo de donde es originaria la señora y tardaron cerca de un mes en volver. Pero cuando lo hicieron, y la señora me vio con el nuevo corte, corrió a tocarme el pelo y el día siguiente, de nuevo estaba como zacate. Yo no entendía por qué me estaba pasando eso hasta que un día tuve una pequeña discusión con ella. Y al día siguiente se acercó a mí y me dio un abrazo que yo sentí muy falso y me acarició la espalda a la altura de los pulmones. Al día siguiente, yo no aguantaba el dolor y tenía una tos espantosa y recordé que la señora me había acariciado la espalda. Fue cuando me empecé a dar cuenta de muchas cosas que antes me pasaban desapercibidas. De un momento a otro, la señora cambió completamente conmigo y estaba permanentemente a la defensiva, aunque intenté ignorarlo. En esos días, empezó a aparecer en mis escaleras mucha suciedad de pájaro, pero enorme, más grande que la de un pato, por ejemplo, y apestaba, horrible, tanto que ni el cloro quitaba el olor. Yo no me explicaba de dónde habían salido pájaros de ese tamaño para ensuciar de esa forma y sobre todo de un día para otro. El siguiente fin de semana empezó a escucharse mucho ruido en los árboles que había en la casa y se sentía un ambiente muy pesado. Se podía sentir, ¿cómo decirlo?, como que nos observaban, a tal grado que mis hijas, que ya estaban grandes y que nunca fueron miedosas,
tenían miedo hasta de salir al pasillo, en especial cuando ya estaba oscuro. Una de esas noches yo escuché claramente las pisadas como de un animal muy grande y salí al pasillo para cerciorarme. De repente, escuché algo como el bramido de un toro. Me quedé paralizada, pero reaccioné porque en ese momento mi hija, quien se estaba bañando, me gritó y me dijo que por favor fuera al baño por ella porque tenía mucho miedo. Entré y le pregunté qué pasaba y me dijo que había escuchado lo mismo que yo. Nunca la había visto tan asustada. Cabe señalar que vivimos en una zona completamente urbana. Es raro quien tiene animales de granja en su casa, quizás conejos, pero nada más. Esa noche se sentía especialmente pesado el ambiente y dormimos algo espantados. Pasó el fin de semana y el lunes por la mañana no se escuchaba nada de ruido en la casa. Cosa extraña, ya que en las mañanas mis caseros desde temprano andaban en el jardín. Pero esa vez no había nadie, ni un solo ruido, a excepción de un guajolote que se escuchaba en el patio. Yo, extrañada, bajé y encontré al animal ahí amarrado, pero de mis caseros ni una señal. Ese día escuché movimiento hasta la tarde y ya no volví a saber nada de aquel animal. Con el paso de los días, mis caseros continuaban muy serios y ya no eran tan amables como antes. De hecho, comenzamos a tener muchos problemas con ellos, y aunado a esto, en casa las cosas no andaban muy bien. Mis hijas estaban peleoneras entre ellas, no nos alcanzaba el dinero, mis electrodomésticos se descomponían uno tras otro y mi esposo y yo peleábamos todo el tiempo. En fin, nuestra vida había cambiado por completo. En una ocasión se lo conté a mi padre, cansada de tantos problemas, y él me dijo que esto no era normal, que había algo muy extraño y me dio agua bendita. Me dijo que la regara por la casa y que buscáramos otro lugar lo más pronto posible. Así lo hice, y mientras más agua bendita regaba, las cosas se ponían más y más feas, por lo que era evidente que lo que teníamos que hacer era irnos de ahí. Buscamos y encontramos un departamento y avisamos que nos iríamos, cosa que desató el enojo de mis caseros y de un día para otro, aquellos viejitos amables y cariñosos se volvieron gruñones y siempre de mala cara. Nos hicieron la vida de cuadritos incluso el día de la mudanza. Aproximadamente al mes de habernos salido de ahí, mi salud empezó a deteriorarse. Me encontraron principios de cáncer y pasé por un proceso muy duro, tanto físico como emocional, del que me costó mucho trabajo salir. Esta no es una historia de fantasmas o apariciones, pero varias de las personas a las que se las he contado aseguran que la señora era en realidad una bruja y que la enfermedad que tuve fue causada por ella al no seguir bajo sus órdenes. Imaginación o no, las cosas mejoraron mucho en cuanto nos salimos de ahí y mi salud fue mejorando con el paso de los meses. ¿Qué tal, comunidad? Soy nuevo, pero sigo el canal con bastante frecuencia. Verán, soy del Estado de México, exactamente en el municipio de Ecatepec. Aquí hay una reserva ecológica llamada Parque Estatal Sierra de Guadalupe, la cual es cuna de leyendas sobre criaturas, brujas, duendes, nahuales y fantasmas por lo enorme que es. Y es aquí donde se desarrolla mi historia, que es bastante particular, por así decirlo. Mi relato sucede cuando tenía 10 años, actualmente tengo 23. Desde pequeño fui un chico de figura grande y robusta para mi edad, criado en un ambiente donde mi familia paterna por completo se dedicaba al deporte, ambiente en el que yo simplemente no encajaba. Era torpe, por lo cual no me llamaba para nada la atención ningún deporte en particular. Mi abuelo, preocupado por esta situación y queriendo fomentar algo de actividad deportiva en mí, me propuso subir a la reserva a correr algunos kilómetros. Y es que mi abuelo, a pesar de sus años, es una persona que siempre le ha gustado el deporte, correr grandes distancias, la escalada, el ciclismo y todo lo que tuviera que ver con deportes al aire libre. Es un tipo de 1,90, fuerte,
duro, serio, y que a pesar de que ha estado en situaciones donde su vida peligraba, mantenía la cabeza fría. Aquel sábado subimos aproximadamente a las 12 de la tarde. Era un día nublado, así que el sol no era problema. Mi abuelo, siempre prevenido, llevaba su mochila de supervivencia con todo lo necesario: brújula, una lámpara, reloj, agua, algunas provisiones e incluso un cuchillo de supervivencia. Y por último su cámara, ya que es un gran aficionado a la fotografía. Ese día, al entrar al parque, nos advirtieron los guardabosques que cerrarían la puerta principal a las 5 de la tarde y que tendríamos que estar ahí a esa hora como máximo, o de lo contrario nos quedaríamos adentro y tendríamos que salir alternamente por senderos no custodiados o no explorados del todo. Mi abuelo y yo estuvimos de acuerdo y emprendimos el camino sin saber lo que nos esperaba. Caminamos y caminamos cuesta arriba, bajando y subiendo a través de los caminos y senderos que nos llevaban cada vez más adentro del bosque. Los que viven aquí o los han visitado sabrán que son largos y si no conoces la zona, puedes perderte fácilmente. Yo confiaba mucho en mi abuelo, por lo que adentrarnos tanto nunca me preocupó. Corríamos lento a mi paso mientras él me platicaba de sus anécdotas recorriendo el bosque, tomando fotos, hasta que llegamos a una zona oscura y tétrica de este lugar. Le pregunté que qué hacíamos ahí tan lejos, y él, extrañado y preocupado a la vez, dijo que esta zona no la había recorrido antes. Llenos de curiosidad, caminamos un poco más adentro de esta zona, hasta que nos llegó un olor nauseabundo como a podredumbre. No tardamos en darnos cuenta que este olor provenía de varios animales muertos, ya de días, y entre estos había gatos, perros, gallinas y una especie de ciervo parcialmente devorados por alguna criatura. Aquí no hay depredadores, por lo que este hallazgo comenzó a asustarnos. No era normal tantos animales muertos en este lugar, y menos así con estas características. Decidimos irnos sin darnos cuenta de que ya eran las 4:30 y estábamos ya muy lejos de la entrada a la reserva. Emprendimos el camino de regreso corriendo, más apresurados que nunca, con esperanza de que no nos hubieran cerrado. Preocupados, nos dimos cuenta de que no tardaba en anochecer. Teníamos que darnos prisa. Mientras corríamos, comencé a escuchar que algo o alguien nos seguía. Lo notaba cercano a nosotros, en las ramas moviéndose, en el sonido de hojas que se rompían y en esos jadeos como de algún animal. Sentíamos escalofríos, como si alguien nos observara entre los árboles. Mi abuelo, ya muy nervioso, apresuró el paso, pero lamentablemente llegamos tarde, casi a las 7. Para este entonces ya estaba completamente oscuro y en la puerta de entrada no había nadie. Era tan alta que sería imposible saltarla, y ya estábamos en penumbras. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan estar en un bosque totalmente a oscuras? Con voz nerviosa, mi abuelo me dijo que debíamos regresar por un camino alterno que él conocía, pero que quedaba en otra dirección a unos 40 minutos, y apresurábamos el paso. Sacamos la lámpara que teníamos y, temerosos, nos adentramos al bosque en penumbras totalmente. Les juro que a cada paso que daba escuchaba a nuestro alrededor algo pesado, algún animal o bestia que se movía a nuestro paso. Yo estaba muy chico y evidentemente iba muerto de miedo, rogándole a mi abuelo que ya llegáramos a la salida. Pero en un momento, de la nada, algo golpeó a mi abuelo en la cabeza. Le lanzaron una piedra, por lo que se desplomó aturdido, y yo como loco traté de levantarlo porque escuchaba que algo se apresuraba a nuestras espaldas. Entre llanto y desesperación lo levanté y comenzamos a correr de nuevo en la oscuridad total, ya que en el proceso perdimos la lámpara y regresar por ella ya no era una posibilidad. Mi abuelo recurrió al flash de su cámara, tomando foto tras foto con ella para iluminar el camino, hasta que llegamos a un sendero con un enorme árbol en medio, en el cual, créanme o no, vi unos ojos amarillos en la parte más alta, unos ojos que brillaban y que en ese momento atribuí a algún tecolote o alguna lechuza,
Mi abuelo dijo recordar este lugar, pero que extrañamente tenía varias salidas que él no había visto antes. En ese momento él tomó una última foto, la cual serviría, según él, para recordar por dónde regresar si tomábamos el camino equivocado, ya que se los juro, no se veía absolutamente nada. Decidimos aventurarnos y tomamos el camino de la derecha cuesta abajo, y después de unos minutos, rayos de esperanza, vimos a lo lejos algunos focos de pequeñas casas de lámina de las personas que vivían en las faldas de aquel cerro. Salimos finalmente de este lugar y nos encontramos luego con un viejecito que, sorprendido, nos dijo que qué hacíamos tan tarde allá arriba, que no era para nada seguro. Ya van varias personas que se pierden ahí, nos dijo, que simplemente suben y ya no vuelven a bajar. Le contestamos que nos habíamos quedado encerrados porque no contemplamos el tiempo, y así, sin decirle más, seguimos caminando cuesta abajo, hasta que llegamos a la avenida José López Portillo, donde tomamos una combi de transporte público, con la cual pudimos llegar a casa. Pasadas 2 semanas, mi abuelo decidió ir a revelar las fotos de aquel día. Todas normales, pero hubo una, la última, que por alguna razón lo puso nervioso. Quizás si la ven, ustedes logren averiguar por qué. Comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Han sido semanas duras, de mucho nervio, de estar distraídos por esta situación que vive el mundo y que cada vez ha tocado a gente más y más cercana. Aún así, hemos tratado de mantener a flote el canal, de no dejar pasar ni un solo episodio, así que gracias por la paciencia, por soportar videos más cortos, por estar siempre con nosotros. Por suerte todo parece empezar a mejorar y eso significa que vamos a tener más libertad para volver a concentrarnos de lleno en este proyecto. Cuídense mucho, por favor, síganse cuidando y cuiden a la gente que quieren. Falta poco, comunidad. Nos escuchamos más pronto de lo que creen en un nuevo episodio de Relatos de la Noche.